En un viejo caserón, donde el orgullo se aferraba a las paredes como la hiedra, una gobernanta soportaba en silencio el peso de la indiferencia. La trataban como a una sombra, una figura sin historia ni valor. No sabían que en el corazón de un niño solitario, ella era la única luz. Esta es la historia de cómo un pacto secreto entre dos almas olvidadas desenterró una verdad que haría temblar los cimientos de una familia entera. Si crees que la bondad es la mayor de las rebeldías, quédate. Suscríbete, deja tu like y activa las notificaciones, porque el final de esta historia te demostrará que nadie es verdaderamente invisible. El caserón de los Balbuena era un mausoleo de glorias pasadas. Cada objeto, desde los retratos de ancestros con miradas de acero hasta la plata deslucida que Ana pulía cada mañana, suspiraba historias de un poder que ya no existía. Ana, la gobernanta, se movía por sus pasillos con la gracia silenciosa de quien ha aprendido a no hacer ruido, a no ocupar espacio. Era una experta en el arte de la invisibilidad, una habilidad esencial para sobrevivir al servicio de los hermanos Elvira y Ricardo Balbuena, dos herederos de un apellido ilustre y una fortuna menguante. Para ellos, Ana no era una persona, era una función, una presencia asumida que garantizaba que la decadencia de sus vidas fuera, al menos, ordenada. Pasaban a su lado sin un saludo, sus conversaciones siempre ancladas en un pasado que olía a naftalina, ignorando a la mujer que mantenía su presente en pie. La crueldad de Elvira no era física, sino atmosférica. Era un frío que se instalaba en la habitación cuando ella entraba, una crítica velada en cada inspección, un silencio que juzgaba más que cualquier grito. Un día, un delicado jarrón de porcelana, frágil como la propia reputación de la familia, resbaló de las manos de Ana. El sonido del objeto al hacerse añicos fue una profanación en el silencio del caserón. Elvira apareció, no como una persona, sino como una furia. Inútil, manos de estropajo, siseó, su voz un látigo. Era una reliquia de mi tatarabuela. ¿Acaso no tienes cuidado con nada que no sea tuyo? Ana no respondió. Se arrodilló, recogiendo los fragmentos con manos temblorosas, su corazón un nudo de humillación, pero la escena no tuvo solo dos espectadores. Desde el umbral de la biblioteca, un niño de 8 años, Tiago, lo observaba todo. Era el sobrino huérfano de los Balbuena, un niño de ojos tristes y alma vieja, que vivía como un invitado permanente en esa casa sin amor. Y en su mirada silenciosa, no había juicio para Ana, solo una profunda y dolorosa empatía. Él veía la bondad que sus tíos se negaban a reconocer. Y en el silencio de su propio aislamiento, una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Por qué la persona más buena de la casa era tratada como la peor? La mañana después del incidente del jarrón, Ana se movía con una cautela aún mayor, como si temiera que el propio aire pudiera romperse. Mientras preparaba la mesa del desayuno en el comedor sombrío, sintió una presencia a sus espaldas. Era Tiago. El niño no dijo nada. Simplemente colocó sobre la mesa una pequeña flor silvestre, un poco marchita, que había encontrado en una grieta del muro del jardín. Luego la miró y le dedicó una sonrisa tímida antes de salir corriendo. Ese gesto, tan pequeño y tan puro, fue como un bálsamo sobre la herida abierta de Ana. Fue un «te vi», un «estoy contigo». Por primera vez en mucho tiempo se sintió reconocida. Guardó la pequeña flor en el bolsillo de su delantal, un tesoro secreto en un día gris. A partir de ese momento, se estableció entre ellos un lenguaje sin palabras. Tiago le dejaba pequeños regalos en lugares inesperados. Un dibujo escondido bajo su almohada, una piedra de forma curiosa sobre el alféizar de la ventana de la cocina. Y Ana le correspondía con gestos igualmente silenciosos, un trozo extra de pastel guardado para él, una historia susurrada mientras él fingía dormir, una manta extra sobre su cama en las noches frías.
Eran dos náufragos en la misma isla desierta, encontrando consuelo el uno en el otro. Tiago, con la honestidad brutal de la infancia, a veces intentaba romper el silencio. «¿Por qué no les dices nada, Ana?», le preguntó un día, mientras ella limpiaba el polvo de un viejo globo terráqueo. Ana giró el globo lentamente. «Porque hay batallas, Tiago, que no se ganan con gritos, sino con paciencia. Lo importante es no dejar que su mundo te quite la geografía del tuyo», respondió, una frase que el niño no entendió del todo, pero que sintió como una verdad profunda. La rebelión de Tiago comenzó a tomar forma. Empezó a corregir a sus tíos de maneras sutiles. Si Elvira criticaba la comida, Tiago decía en voz alta: «A mí me parece deliciosa. Gracias, Ana». Si Ricardo se quejaba de un libro fuera de lugar, Tiago respondía: «Fui yo, tío. Ana siempre lo deja todo perfecto». Sus pequeñas intervenciones eran como piedras en el zapato de los Valbuena, recordatorios constantes de una lealtad que no podían controlar. Una noche, mientras revisaba un viejo baúl en el desván buscando mantas, Ana encontró una pequeña caja de música de madera cubierta de polvo. Al abrirla, una melodía suave y familiar llenó el aire. Dentro, junto al mecanismo, había una inscripción casi borrada: «Para mi pequeño ruiseñor, con todo el amor de tu madre». Ana reconoció la melodía. Era la misma que la madre de Tiago, su difunta hermana, solía tararear. Se dio cuenta de que esa caja de música había pertenecido a la madre del niño. Bajó al cuarto de Tiago y, sin decir una palabra, le entregó la caja. El niño la abrió y, al escuchar la melodía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es ella», susurró. «Es la canción de mamá». Abrazó a Ana con una fuerza desesperada, y en ese abrazo, el pacto silencioso se selló para siempre. Ana no solo era su amiga, era la guardiana de la memoria de su madre, y Tiago no solo era un niño al que cuidar, era la última pieza de un pasado que Ana ahora sentía el deber de proteger. La caja de música se convirtió en el epicentro del mundo secreto de Ana y Tiago. Era un objeto sagrado, un puente tangible hacia un pasado que a Tiago le habían robado y que Ana apenas recordaba. Cada noche, después de que los señores de la casa se retiraran a sus aposentos, Tiago se escabullía a la cocina, donde Ana terminaba sus últimas tareas. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara, abrían la caja. La melodía, una nana simple y agridulce, llenaba el silencio de la cocina, y en esas notas Tiago encontraba los ecos de su madre. Ana, por su parte, comenzó a recordar. Recordaba a la madre de Tiago, Sofía, no como la hermana menor y problemática que Elvira y Ricardo describían, sino como una joven llena de vida y de música que a menudo se sentaba en esa misma cocina a componer canciones en un cuaderno de tapas gastadas. «¿Dónde está su cuaderno, Ana?», preguntó Tiago una noche. «Mamá siempre escribía en un cuaderno». Ana sintió un escalofrío. Recordaba haber visto ese cuaderno, pero después de la muerte de Sofía, Elvira, en un ataque de furia y dolor, había ordenado limpiar todas sus pertenencias. La pregunta de Tiago encendió una misión en Ana. Durante sus tareas de limpieza, comenzó a buscar. No era una búsqueda abierta, sino una investigación silenciosa. Revisaba cada cajón olvidado, cada baúl en el desván, cada estante polvoriento de la biblioteca. Buscaba un fantasma, un vestigio de la alegría que Sofía había traído a esa casa. Mientras tanto, la relación entre ella y Tiago se hacía cada vez más profunda y, por lo tanto, más peligrosa. Elvira y Ricardo notaban la cercanía con una irritación creciente. «Ese niño pasa demasiado tiempo con la servidumbre», se quejaba Elvira. «Estás dejando que esa mujer lo malcríe, Ricardo». Ricardo, como siempre, respondía con indiferencia. «Mientras no cause problemas, que haga lo que quiera. Es solo un niño.
Pero Elvira sentía que era algo más. Sentía que estaba perdiendo el control sobre su sobrino y veía a Ana como la causa de esa insubordinación silenciosa. Las humillaciones hacia Ana se volvieron más frecuentes y más públicas, como si Elvira intentara, a través de la crueldad, romper el lazo que los unía. Una tarde, durante una merienda con unas pocas amigas de la alta sociedad venidas a menos, Elvira derramó deliberadamente una taza de té en el suelo. «¡Ana!», llamó con una voz gélida, «ven a limpiar este desastre. Parece que hoy estás más torpe que de costumbre». Ana acudió con un paño, arrodillándose para limpiar el líquido del suelo de madera, mientras las amigas de Elvira la observaban con una mezcla de lástima y desdén. Pero esta vez Tiago, que estaba sentado en un rincón leyendo un libro, se levantó. Se acercó a Ana, tomó otro paño y sin decir una palabra se arrodilló a su lado y comenzó a ayudarla a secar el suelo. El acto fue tan inesperado, tan desafiante en su simplicidad, que la sala entera se quedó en silencio. Elvira se quedó petrificada, su rostro una máscara de furia. Ver a su sobrino, el último heredero del apellido Balbuena, arrodillado en el suelo junto a una empleada, era la máxima humillación. «Tiago, levántate de inmediato», ordenó, pero el niño la ignoró. Siguió limpiando, su pequeño gesto un grito de lealtad que resonó más fuerte que cualquier palabra. Ana lo miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. En ese momento, supo que su pacto ya no era secreto. La guerra había sido declarada. El acto de rebeldía de Tiago tuvo consecuencias inmediatas. Elvira, enfurecida, le prohibió al niño volver a hablar con Ana fuera de lo estrictamente necesario. «Esa mujer es una mala influencia. Está llenando tu cabeza de ideas inapropiadas», le dijo. Pero las prohibiciones solo fortalecieron el vínculo. Ahora sus encuentros eran más breves, más secretos, cargados de la emoción de lo prohibido. Se comunicaban a través de notas dejadas en lugares ocultos, de miradas cómplices a través de los largos pasillos. La búsqueda del cuaderno de Sofía se convirtió en su misión conjunta, un tesoro que debían encontrar para honrar su memoria y desafiar la tiranía de Elvira. Una noche, mientras Ana limpiaba la biblioteca, una de las pocas habitaciones que Elvira rara vez visitaba, Tiago se deslizó dentro. «Ana, mira», susurró señalando una sección de la estantería que siempre había estado bloqueada por un pesado escritorio. «Nunca hemos mirado ahí detrás». Con un esfuerzo conjunto, lograron mover el pesado mueble de roble. Detrás, cubierto por una gruesa capa de polvo, había un pequeño compartimento secreto en la pared, casi invisible. El corazón de Ana latió con fuerza. Con manos temblorosas, abrió la puertecilla de madera, y allí dentro estaba un único cuaderno de tapas de cuero gastado. Al abrirlo, reconocieron al instante la caligrafía elegante y fluida de Sofía. No era solo un diario, estaba lleno de poemas, de pensamientos y, sobre todo, de partituras. Eran las canciones que ella componía, las melodías que Ana recordaba haber escuchado flotar por la casa años atrás, pero al pasar las páginas encontraron algo más. Hacia el final del cuaderno había varias páginas que no eran de música. Eran anotaciones legales, escritas con una letra diferente, más formal. Hablaban de derechos de autor, de propiedad intelectual y de un contrato firmado con una discográfica. Ana y Tiago no entendían del todo lo que leían, pero una frase les llamó la atención. Estaba subrayada varias veces. Todas las composiciones, presentes y futuras, registradas bajo mi nombre, Sofía Balbuena, así como los royalties generados por ellas, serán administradas por mi hermano Ricardo Balbuena. En caso de mi fallecimiento, la totalidad de los beneficios será destinada a un fideicomiso para la educación y el bienestar de mi hijo, Tiago. Ana se quedó sin aliento. Sofía no solo era una aficionada,
Era una compositora con un contrato y había dejado todo para su hijo. ¿Por qué Ricardo y Elvira vivían como si estuvieran al borde de la ruina? ¿Por qué Tiago vestía ropa usada y nunca tenía dinero para las excursiones de la escuela? En la última página del cuaderno encontraron la pieza final del rompecabezas. Era un recorte de periódico amarillento de hacía unos meses. Anunciaba el lanzamiento de una nueva canción de una famosa cantante pop, un éxito que estaba sonando en todas las radios. El título de la canción era Melodía Olvidada. Y debajo, en letra pequeña, en los créditos de composición, estaba el nombre de Sofía Balbuena. La canción que estaba generando millones no era de la cantante de moda, era de la madre de Tiago, y sus tíos se lo habían estado ocultando todo este tiempo. El descubrimiento en la biblioteca cambió la atmósfera del caserón de una de opresión silenciosa a una de suspense electrizante. Para Ana y Tiago, el cuaderno de Sofía ya no era solo una reliquia sentimental, era una prueba, un arma, un mapa del tesoro que conducía a una verdad devastadora. Cada vez que la canción Melodía Olvidada sonaba en la radio de la cocina, se miraban con una complicidad cargada de significado. El sonido de la voz de la famosa cantante pop interpretando la melodía de Sofía era, para ellos, el sonido de un robo. Ana se sentía atrapada en un dilema moral. Por un lado, su lealtad y su instinto protector hacia Tiago le exigían que revelara la verdad, que reclamara la herencia que le pertenecía al niño. Por otro, el miedo la paralizaba. Era una simple empleada. ¿Quién le creería? Elvira y Ricardo eran, a pesar de su decadencia, miembros de una familia respetada. Podrían destruirla, acusarla de robo, de chantaje. Podrían quitarle no solo su trabajo, sino también su reputación, dejándola sin nada. Tiago, sin embargo, no sentía miedo, solo una rabia fría y una determinación que superaba sus 8 años. La revelación no solo le hablaba de dinero, le hablaba de la validación del talento de su madre. No eran solo cancioncillas, Ana, le dijo una noche mientras repasaban las partituras. Ella era una artista de verdad, y ellos la borraron. El niño comenzó a actuar de forma diferente. Su sumisión se transformó en un desafío silencioso. Durante las comidas, tarareaba la melodía de Melodía Olvidada en voz baja, observando la reacción de sus tíos. Elvira se ponía visiblemente nerviosa, ordenándole que se callara. Ricardo, por su parte, adoptaba una palidez enfermiza, sus manos temblando ligeramente al sostener los cubiertos. Sabían que el niño sospechaba algo, pero no podían imaginar el alcance de su conocimiento. La presión sobre Ana aumentaba cada día. Se sentía como la guardiana de un secreto explosivo. Cada vez que servía la cena a Ricardo y Elvira, los miraba y ya no veía solo a sus patrones arrogantes. Veía a 2 ladrones, a 2 carceleros que habían encerrado a su propio sobrino en una jaula de pobreza mientras vivían de la herencia que le correspondía. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de Ricardo, encontró un fajo de extractos bancarios escondidos en un cajón con doble fondo. Los extractos mostraban transferencias regulares y cuantiosas de una compañía discográfica a una cuenta personal de Ricardo. Las fechas coincidían con el lanzamiento del éxito de la cantante pop. Era la prueba definitiva. Con el corazón en la garganta, Ana fotografió los documentos con su viejo teléfono móvil. Ahora no solo tenía el cuaderno, tenía la prueba del desfalco. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en su pequeña y fría habitación, el cuaderno de Sofía en su regazo y las fotos en su teléfono. El peso del secreto era insoportable. Sabía que tenía que actuar, pero no sabía cómo. No tenía aliados. No tenía poder, solo tenía la verdad, y se preguntaba si, en un mundo como ese, la verdad sería suficiente. Y aquí, en la soledad de su decisión, te pregunto a ti, ¿qué harías en el lugar de Ana?
¿Arriesgarías todo por hacer lo correcto, incluso si eso significara enfrentarte a un poder que podría destruirte? Si crees en el coraje de los que no tienen nada que perder, apoya esta historia con tu like y suscríbete al canal. Acompáñanos a descubrir qué camino elegirá Ana. Ana sabía que no podía enfrentarse a los Balbuena sola. Necesitaba a alguien de fuera, alguien con la autoridad y el conocimiento para usar las pruebas que había reunido. Pero, ¿en quién podía confiar? Su primer pensamiento fue la policía, pero lo descartó rápidamente. Sería su palabra contra la de una familia influyente. Necesitaba un abogado, pero no tenía dinero para pagar uno. Se sentía atrapada, con un tesoro de información, pero sin la llave para abrir la cerradura de la justicia. Fue Tiago quien, con su lógica infantil y directa, le dio la respuesta. «Ana», le dijo un día, «no hay nadie en la familia que fuera amigo de mamá. Alguien que no sea como el tío Ricardo y la tía Elvira». La pregunta encendió una luz en la memoria de Ana. Recordó a un primo lejano de Sofía, un hombre llamado Javier. No era un Balbuena de sangre, sino un sobrino de la abuela. Javier siempre había sido diferente. Era abogado, pero de los que defendían causas sociales, no fortunas. Había chocado a menudo con la arrogancia de Ricardo y Elvira, y después de una fuerte discusión años atrás, había cortado lazos con esa rama de la familia. Ana recordaba que Sofía siempre hablaba de él con cariño, como el único pariente que la entendía de verdad. Encontrar a Javier no fue fácil. Ana tuvo que usar sus escasos ahorros para tomar un autobús al centro de la ciudad y buscar su pequeño despacho, cuya dirección encontró en una vieja agenda. El lugar era modesto, en un edificio antiguo, muy lejos del lujo de los bufetes de abogados a los que los Balbuena estarían acostumbrados. Cuando Ana entró, una secretaria la miró con escepticismo. «El señor Javier está muy ocupado», le dijo, pero Ana insistió. «Por favor, dígale que es sobre Sofía Balbuena. Es importante». El nombre de Sofía funcionó como una llave mágica. Minutos después, Javier la recibía en su oficina. Era un hombre de mediana edad, con una mirada cansada pero inteligente. Escuchó la historia de Ana en silencio, su expresión pasando de la curiosidad a la sorpresa, y de la sorpresa a una ira contenida. Ana le mostró las fotos de los extractos bancarios, y finalmente, con manos temblorosas, le entregó el cuaderno de Sofía. Javier lo tomó con una reverencia casi sagrada. Pasó las páginas, reconociendo la letra de su prima, leyendo los poemas, siguiendo las notas de las partituras. Cuando llegó a la canción Melodía Olvidada, se detuvo. «Recuerdo esta canción», susurró. «Sofía me la tocó al piano una semana antes de morir. Dijo que era su obra maestra, la canción que cambiaría su vida y la de Tiago». Levantó la vista y miró a Ana, y en sus ojos había una determinación de acero. «Lo que Ricardo y Elvira han hecho no es solo un robo, Ana, es una profanación. Han robado el futuro de un niño y han escupido sobre la tumba de mi prima». Se puso de pie y caminó por la oficina. «No te preocupes por el dinero. Tomaré este caso pro bono. Haremos esto no solo por Tiago, sino por Sofía. Vamos a necesitar que sigas en esa casa un poco más. Necesitamos que seas nuestros ojos y oídos. ¿Crees que puedes hacerlo?» Ana, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola, asintió con firmeza. «Haré lo que sea necesario», respondió. Al salir del despacho de Javier, Ana ya no era solo una gobernanta asustada. Era una espía, una pieza clave en un plan para reclamar la justicia. La batalla legal y moral estaba a punto de comenzar. Con Javier como su aliado, el rol de Ana dentro del caserón de los Balbuena se transformó. Ya no era una víctima pasiva. Era una agente encubierta en el corazón del territorio enemigo. Cada día, desempeñaba sus tareas con la misma eficiencia silenciosa, pero ahora sus ojos y oídos estaban más alerta que nunca. Escuchaba las conversaciones telefónicas de Ricardo, observaba la correspondencia que llegaba,
Tomaba nota de las visitas inesperadas. Cada pequeño detalle era una pieza más del rompecabezas que le comunicaba a Javier en breves y secretas llamadas telefónicas desde una cabina pública. La tensión en la casa era casi insoportable. Elvira, sintiendo que algo se le escapaba de las manos, se había vuelto aún más tiránica. Sus críticas a Ana eran constantes, sus inspecciones humillantes. Buscaba una excusa, cualquier pequeño error para poder despedirla y alejarla de Tiago. Pero Ana, ahora con un propósito, era impecable. No le daba a Elvira ninguna munición. Su serenidad, antes una máscara para el dolor, ahora era una armadura. Mientras tanto, Javier preparaba su ofensiva legal. No quería un juicio largo y público que pudiera traumatizar a Tiago. Su estrategia era más sutil y mucho más devastadora. Primero, contactó a la famosa cantante pop que había convertido Melodía Olvidada en un éxito mundial. Le explicó la situación presentándole las pruebas de la autoría de Sofía. La cantante, una artista genuina que desconocía por completo el fraude, quedó horrorizada. «Yo compré los derechos de buena fe a través de un intermediario», explicó. «Nunca supe la historia detrás de la canción». Inmediatamente se puso del lado de Javier. Acordaron mantener el asunto en secreto por el momento, pero ella se comprometió a testificar y a apoyar públicamente a Tiago cuando llegara el momento. El segundo paso de Javier fue contactar a la compañía discográfica, presentándoles una demanda formal por infracción de derechos de autor y fraude, adjuntando las pruebas irrefutables, el cuaderno de Sofía, el contrato original y el testimonio de la cantante. La discográfica, enfrentada a un escándalo de proporciones gigantescas, entró en pánico. Dentro del caserón, la primera onda de choque llegó en forma de una carta certificada para Ricardo. Ana fue quien la recibió del cartero y se la entregó. Vio cómo el rostro de Ricardo se descomponía mientras leía la notificación de la demanda. Palideció, sus manos comenzaron a temblar y corrió a encerrarse en su despacho. Poco después, los gritos entre él y Elvira resonaron por toda la casa. «Te lo dije, te dije que esa canción nos traería problemas», gritaba Elvira. «Cállate, lo tengo todo bajo control», respondía Ricardo, aunque su voz delataba su pánico. Tiago y Ana se encontraron en el pasillo y se miraron. No dijeron nada, pero sus ojos lo decían todo. La Guerra Fría había terminado. La primera batalla había comenzado. Ana sabía que los próximos días serían los más peligrosos. Ahora que Ricardo y Elvira sabían que estaban bajo ataque, su desesperación los haría impredecibles. Y ella, la gobernanta silenciosa, era el objetivo más vulnerable dentro de esas paredes. La notificación de la demanda transformó a Ricardo y Elvira en bestias acorraladas. El velo de la decencia aristocrática se rasgó, revelando la fealdad que se escondía debajo. Su primer movimiento fue intentar destruir a la única persona que sospechaban que podría estar detrás de todo, Ana. Una mañana, mientras Tiago estaba en la escuela, Elvira la llamó a la biblioteca. Ricardo estaba allí, su rostro una máscara de furia. «Sabemos que has sido tú», siseó Elvira. «Tú has estado hurgando. Tú has robado nuestros secretos y se los has dado a alguien». Ana mantuvo la calma. «No sé de qué me habla, señora». La negativa solo enfureció más a Elvira. «Mentirosa, eres una ladrona y una traidora. Estás despedida. Recoge tus cosas y lárgate de mi casa ahora mismo». Ricardo añadió, con un veneno que Ana nunca le había visto. «Y asegúrate de que nadie en esta ciudad vuelva a darte trabajo. Nos encargaremos de que tu nombre sea sinónimo de basura». Era el golpe final, el último acto de crueldad. Pero Ana ya no era la misma mujer que se arrodillaba para recoger los pedazos de un jarrón roto. Miró a Elvira y a Ricardo a los ojos, y por primera vez no había miedo en su mirada, solo una fría lástima. «Pueden quitarme mi trabajo,
dijo con una voz tranquila pero firme. Pero no pueden quitarme mi dignidad y no pueden ocultar la verdad para siempre. Se dio la vuelta y caminó hacia su habitación, ignorando los insultos que le lanzaban por la espalda. Mientras empacaba su pequeña maleta, su corazón estaba roto, no por perder su trabajo, sino por tener que dejar a Tiago. ¿Quién lo protegería ahora? Justo cuando estaba a punto de irse, la puerta principal se abrió de golpe. Eran Javier y dos hombres de traje, y detrás de ellos, para sorpresa de todos, estaba la famosa cantante pop. «Ricardo y Elvira Balbuena», dijo Javier, su voz resonando en el vestíbulo. «Estoy aquí para ejecutar una orden judicial. Debido a la evidencia de fraude y a la posible intimidación de testigos, un juez ha determinado que la custodia temporal de Tiago Balbuena me sea transferida a mí, su pariente más cercano después de ustedes, hasta que se resuelva el caso». Elvira soltó un grito ahogado. Ricardo se quedó sin palabras. La cantante se acercó a ellos. «Ustedes no solo robaron una canción», dijo, su voz llena de desprecio. «Robaron el alma de una artista y el futuro de su hijo, y ahora van a pagar por ello». Javier se volvió hacia Ana, que observaba la escena desde la escalera con su maleta en la mano. «Ana, usted no va a ninguna parte», dijo con una sonrisa. «A menos que sea para venir con nosotros. Tiago la necesita». En ese momento, Tiago, que acababa de llegar de la escuela, entró corriendo y, al ver a Ana con la maleta, corrió a abrazarla llorando. «No te vayas, Ana, no me dejes con ellos». Ana lo abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No me voy a ninguna parte, mi niño», susurró. «Nunca más». El caserón de los Balbuena, antes un símbolo de poder, ahora era el escenario de su humillación final. Y Ana, la gobernanta invisible, se erigía en medio de las ruinas, no como una empleada, sino como la guardiana victoriosa del futuro de Tiago. La salida de Ana y Tiago del caserón de los Balbuena, acompañados por Javier y la famosa cantante, fue una escena que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Dejaron atrás a Ricardo y Elvira, dos estatuas de orgullo roto en medio de su mausoleo de mentiras. El caso legal que siguió fue rápido y devastador para los Balbuena. La evidencia era tan abrumadora. El cuaderno de Sofía, los extractos bancarios, el testimonio de la cantante y la propia confesión de Ricardo bajo presión, que no tuvieron ninguna posibilidad. Fueron declarados culpables de fraude, malversación de fondos y apropiación indebida de la herencia de un menor. La sentencia fue dura. No solo tuvieron que devolver cada céntimo de los royalties que habían robado, con intereses, sino que también perdieron la custodia de Tiago de forma permanente. El caserón y las pocas propiedades que les quedaban fueron embargados para pagar la deuda. En cuestión de meses, el ilustre apellido Balbuena se convirtió en sinónimo de vergüenza. Mientras tanto, una nueva vida comenzaba para Ana y Tiago. Javier, fiel a su palabra, se convirtió en el tutor legal del niño, pero en la práctica formaron una nueva y peculiar familia los tres juntos. Con una parte de los fondos recuperados del fideicomiso, compraron una casa modesta, pero luminosa en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín donde Ana, por primera vez en su vida, pudo plantar sus propias flores. Tiago floreció lejos de la atmósfera tóxica del caserón. La tristeza en sus ojos fue reemplazada por la chispa de la curiosidad y la alegría. Con el apoyo de Javier y el amor incondicional de Ana, comenzó a explorar sus propios talentos, descubriendo que, al igual que su madre, tenía un don para la música. La famosa cantante, que se había encariñado profundamente con el niño, se convirtió en su mentora, visitándolos a menudo y enseñándole a tocar el piano. Ana, por su parte, experimentó su propia transformación. Dejó de ser la gobernanta silenciosa para convertirse en el pilar de su nuevo hogar. Se matriculó en cursos nocturnos, terminando los estudios que había abandonado en su juventud.
Descubrió que tenía un talento para la gestión y con el tiempo comenzó a ayudar a Javier en la administración de su despacho de abogados. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Su postura era erguida, su sonrisa genuina. Había encontrado su voz y su valor, no en la aprobación de otros, sino en la certeza de su propia integridad. Y veces, por la noche, cuando Tiago tocaba en el piano las melodías de su madre, Ana se sentaba a su lado y escuchaba, su corazón lleno de una paz que nunca creyó posible. Habían pasado por el infierno, pero habían salido juntos, más fuertes y más unidos que nunca. La justicia no solo les había devuelto el dinero, les había devuelto la vida. Años después, el nombre de Balbuena ya no se asociaba con la decadencia, sino con el renacimiento. Tiago Balbuena, bajo la guía de su mentora y el apoyo de su familia adoptiva, se había convertido en un joven compositor de un talento prodigioso. No buscó la fama del pop, sino que se dedicó a la música clásica y a las bandas sonoras, donde su habilidad para crear melodías emotivas era inigualable. Su primera gran obra fue una sinfonía que tituló El Caserón de la Hiedra. Era una pieza musical que contaba su propia historia. Comenzaba con tonos oscuros y melancólicos que evocaban la soledad y la opresión, pero que lentamente se transformaban, introduciendo la melodía de la caja de música como un tema de esperanza, hasta estallar en un final grandioso y triunfal. La sinfonía fue un éxito de crítica y público y consagró a Tiago como una de las grandes promesas de la música. La noche del estreno, en un gran teatro de la ciudad, Ana y Javier estaban en primera fila. Ana, ahora una mujer elegante y segura de sí misma, codirectora del despacho de Javier, lloraba en silencio, no de tristeza, sino de un orgullo tan inmenso que apenas le cabía en el pecho. Veía en el joven del escenario no solo al niño que había protegido, sino al legado vivo de Sofía, un legado que ella había ayudado a rescatar de las cenizas. Al final del concierto, cuando Tiago salió a recibir la ovación del público, hizo algo inesperado. Tomó el micrófono y dijo: «Esta sinfonía no es solo mía, pertenece a mi madre, Sofía, cuya música me guía desde el cielo, y sobre todo, pertenece a la mujer que está sentada allí en la primera fila. Su nombre es Ana. Ella no es mi empleada ni mi gobernanta. Ella es mi verdadera madre, la que me enseñó que la bondad es la melodía más poderosa de todas. Esta obra es para ti, Ana». El público entero se giró para mirar a Ana, y una nueva ovación, aún más cálida y emotiva, llenó el teatro. Ana, abrumada, solo pudo sonreír entre lágrimas. En ese momento supo que su viaje había llegado a su fin. La empleada humillada, la sombra en los pasillos, ahora era reconocida, amada y celebrada. Había encontrado no solo justicia, sino una familia, un propósito y sobre todo a sí misma. Y así, la historia de Ana y Tiago nos enseña que los lazos más fuertes no son los de la sangre, sino los del corazón. Nos recuerda que un acto de bondad, por pequeño que sea, puede encender una luz en la más profunda oscuridad y cambiar el curso de un destino. Si esta historia ha tocado tu alma, compártela. Ayúdanos a difundir el mensaje de que siempre hay esperanza, y que el amor y la justicia, al final, siempre encuentran su melodía. Y no te olvides de seguir nuestro canal, donde cada historia es una nota en la gran sinfonía de la vida.